Buenas tardes, ¿tu nombre es? Hernán Vélez. Bueno, Hernán, ¿qué te parece el proyecto de Derecho Justo? Bueno, pues digamos me parece todo esfuerzo que se haga por informar, por dar a conocer, digamos, aspectos que tengan que ver con el derecho siempre, digamos, es una tarea loable, más en un país como Colombia. Entonces, digamos, este esfuerzo pues hasta ahora me aproximo a él, sin embargo, lo reconozco de entrada como algo muy positivo. Bueno, buenas noches. ¿Nos regalas tu nombre? Mi nombre es José Jiménez. Cuéntanos qué te pareció el proyecto. Me parece muy interesante, me parece que corresponde a una necesidad del país, que ojalá esto se hubiera hecho desde hace años, porque hay generaciones que se han levantado sin conocer cuáles son sus derechos. Y es una obligación social que todos sepamos cuáles son nuestros derechos para saber hasta dónde llega el límite de lo que podemos y debemos hacer en la sociedad. Gracias. ¿Y a ustedes qué les parece? Que excelente, porque mientras uno conozca los derechos igualmente puede exigirlos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Y a ti? Muy interesante porque es indispensable saber los derechos. Si una persona no conoce sus derechos, no puede vivir. Vale, muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Sergio. ¿Qué piensas de este proyecto? ¿Qué piensas de Derecho Justo? Todos los derechos son fundamentales para todo ser humano. Gente pobre, gente humilde, gente desplazada que estamos viendo hoy en día, gente vulnerable en sus derechos de paz, de amor, de libertad que necesitan ellos, que están afuera y que están llegando hoy en día aquí a Bogotá. Desafortunadamente ellos no conocen sus derechos y pues gracias a este proyecto que ustedes están haciendo es muy bueno y como abogado lo felicito.